En Santiago de Chile, cuando todavía se podía sentir en las piedras el temblor largo del siglo XIX, la historia no estaba guardada. En vitrinas, estaba suelta. Se escapaba por las rendijas de los archivos, se deshilachaba en papeles mal cosidos, se borraba con humedad, con polvo, con tinta que se comía a sí misma. La República era joven, orgullosa, y al mismo tiempo ansiosa por parecer antigua, necesitaba genealogías, fechas, próceres, documentos. Pero los documentos, los de verdad, los que sostienen una frase y la vuelven irrefutable, no siempre estaban donde debían. A veces estaban en un convento. A veces en una escribanía. A veces en una casa particular, doblados dentro de un libro de misa. A veces, simplemente, ya no estaban. En ese Santiago nació José Toribio Medina, el 21 de octubre de 1852. No nació en una biblioteca, por supuesto. Nació en una ciudad que crecía con una mezcla de barro y ambición, con calles donde el invierno dejaba charcos espesos y el verano levantaba un polvo fino que se metía en la garganta. Una ciudad de imprentas que olían a aceite y plomo, de periódicos que discutían el país a diario, de tertulias donde se citaba a Europa. Como si quedara a la vuelta de la esquina. Y, sin embargo, para quien quisiera entender de dónde venía Chile, y, más allá, de dónde venía América, el camino no era recto. Era un laberinto de papeles. Medina creció en el Chile de la posindependencia, cuando la memoria colonial era una herencia incómoda, se la necesitaba para explicar instituciones, costumbres, propiedad, pero también se la quería mantener a distancia, como si fuera una ropa vieja. La historia oficial prefería los grandes gestos, batallas, constituciones, nombres. El archivo, en cambio, ofrecía otra cosa, lo pequeño, lo repetido, lo administrativo, lo que no pretende ser épico. Un recibo. Un edicto. Una licencia de impresión. Un expediente. Y, sobre todo, el rastro material de la palabra impresa, esa palabra que viaja, que se copia, que se censura, que se pierde. Hay un momento en la vida de ciertos eruditos en que el mundo se reduce a una superficie, una portada. Un colofón. Una línea final donde alguien, hace 200 años, dejó constancia de un lugar, una fecha, un impresor. Para la mayoría, eso es un detalle. Para Medina, ese detalle se vuelve una cuerda. Tirar de esa cuerda podía sacar a la luz una red entera, quién imprimía, para quién, con qué permisos, con qué miedos, con qué silencios. Pero antes de que esa obsesión se vuelva método, hay formación. Hay disciplina. Hay un aprendizaje de la paciencia. En el Santiago de su juventud, la cultura letrada era un territorio de prestigio y de combate. Se discutía el sentido de la nación, se fundaban instituciones, se consolidaban bibliotecas, se profesionalizaban oficios intelectuales. La historia empezaba a reclamar un lugar más serio, menos retórico. Y, al mismo tiempo, el acceso a las fuentes seguía siendo desigual, fragmentario, casi artesanal. No bastaba con saber. Había que encontrar. Medina se forma en ese cruce, entre el deseo de narrar y la necesidad de probar. Entre la frase elegante y la cita exacta. Entre el relato y el documento. Y pronto descubre algo que a otros les toma décadas aceptar, que la historia americana está rota en miles de piezas, dispersas por la geografía y por la burocracia, por el descuido y por el interés. Que el pasado colonial no es un libro encuadernado, sino una caja de papeles mezclados, donde cada hoja puede estar en el lugar equivocado. La primera tentación del historiador joven es interpretar. Explicar. Dar sentido. La tentación del bibliógrafo, del verdadero, es anterior, identificar. Describir. Fechar. Asegurar que ese objeto existe y es este, no otro. Y ahí aparece la imagen que lo acompañará toda la vida, aunque cambien las ciudades y los años, la ficha. Una entrada breve, precisa, casi seca, que intenta atrapar un objeto frágil antes de que desaparezca. La ficha como red. La ficha como ancla. La ficha como acto de rescate. En la segunda mitad del siglo XIX, Chile vive una modernización que se siente en los rieles, en los telégrafos, en la expansión de la prensa. La imprenta deja de ser un lujo raro y se vuelve una industria cultural. Pero esa modernidad convive con una precariedad silenciosa, los fondos antiguos no siempre se conservan, los papeles viejos se consideran estorbo, los libros coloniales se venden, se regalan, se pierden en mudanzas, se mutilan para encuadernar otros. El pasado, si no se lo defiende, se evapora.
Medina empieza a moverse en ese mundo con una mezcla de curiosidad y rigor. No es el coleccionista romántico que busca tesoros por capricho. Tampoco es el funcionario que se limita a inventariar lo que le ponen delante. Es otra cosa, alguien que entiende que el inventario, si se hace bien, cambia el mapa mental de un país. Porque lo que no está listado, no existe para la investigación. Lo que no se describe con precisión, se confunde. Lo que no se fecha, se interpreta mal. Y un error de fecha, en historia, es como mover una pieza del ajedrez a otra casilla, toda la partida cambia. En esos años, la bibliografía no tiene el glamour de la política ni la épica de la guerra. Es un oficio de mesa, de lámpara, de ojos cansados. Un oficio de comparar letras, de medir formatos, de distinguir una edición de otra por una coma, por una errata, por un cambio mínimo en el pie de imprenta. Pero en América, y esto Medina lo intuye temprano, la bibliografía es también una forma de soberanía intelectual. Porque durante siglos, el relato sobre el continente se escribió desde fuera, o con fuentes que estaban fuera. Y para discutir ese relato, primero hay que saber qué se imprimió aquí, cuándo, dónde, con qué circulación. Hay que reconstruir la infraestructura de la palabra. El joven Medina se acerca a bibliotecas, a archivos, a colecciones. Aprende a pedir. Aprende a esperar. Aprende a leer catálogos incompletos, a desconfiar de descripciones vagas. Aprende a mirar el libro como objeto, el papel, la tipografía, las marcas de agua, las encuadernaciones, las anotaciones marginales. Aprende que un libro no es solo un texto, es un viaje. Y que ese viaje deja huellas. En Chile, como en otros países de la región, el siglo XIX está lleno de proyectos de orden, ordenar el territorio, ordenar la administración. Ordenar la educación, ordenar la memoria. Se crean y fortalecen instituciones, se consolidan bibliotecas públicas, se piensa en archivos nacionales. Pero el orden institucional no alcanza a cubrirlo todo. Hay vacíos. Hay zonas grises. Hay documentos que no entran en ninguna caja oficial. Y ahí, en ese espacio, aparece el erudito privado, el investigador que arma su propio sistema, su propia colección, su propio archivo de trabajo. Medina empieza a construir, desde temprano, una relación física con el pasado. No le basta con referencias de segunda mano. No le basta con que alguien diga, existe un impreso de tal año. Quiere verlo. Quiere verificar. Quiere comprobar el colofón, esa línea final donde el impresor, o el taller, deja su firma indirecta. Quiere confirmar si el lugar de impresión es real o un disfraz, porque en el mundo colonial y poscolonial abundan los pies de imprenta. Falsos, las ediciones que dicen Madrid o Lima por conveniencia, por censura, por prestigio, por engaño comercial. Quiere distinguir entre lo que se afirma y lo que se puede sostener. Ese gesto, repetido cientos, miles de veces, parece pequeño. Pero es un gesto que cambia la escala del conocimiento. Porque cuando se verifica un colofón, no solo se corrige una ficha, se corrige una cronología, una ruta de circulación, una hipótesis sobre influencias. Se corrige, a veces, una idea entera sobre qué se podía decir y qué no, sobre qué se imprimía y qué se copiaba a mano, sobre qué llegaba a las ciudades y que quedaba encerrado en conventos. En la juventud de Medina, la historiografía latinoamericana está en transición. Todavía pesa el estilo de la historia como literatura patriótica, pero empieza a imponerse la exigencia de la fuente. La fuente como prueba. La fuente como límite. Y, sin embargo, las fuentes americanas tienen un problema estructural, están dispersas. La administración colonial produjo montañas de papeles, sí, pero esos papeles viajaron. Se enviaron a España. Se quedaron en capitales virreinales. Se repartieron en provincias. Se perdieron en incendios, en terremotos, en guerras civiles, en simples limpiezas de oficina. La historia, para quien la busca, no está en un solo lugar. Está en pedazos. Medina se da cuenta de que el investigador americanista no puede ser sedentario. Aunque viva en Santiago, su campo real es transatlántico. Y antes de cruzar océanos, cruza distancias internas, aprende a moverse entre instituciones, a tratar con bibliotecarios, con archiveros, con coleccionistas. Aprende el lenguaje de la confianza, como pedir un libro raro sin que lo miren como a un saqueador, como solicitar un expediente sin que lo confundan con un curioso. Aprende a copiar, a tomar notas, a transcribir con fidelidad.
Aprende a no enamorarse de una hipótesis antes de tiempo, porque el siguiente legajo puede desmentirla. En esos primeros años se forma su carácter intelectual, una mezcla de obstinación y método. Obstinación para perseguir una referencia mínima, una mención en un catálogo viejo, una cita en un prólogo, una nota al pie, hasta convertirla en un objeto localizado. Método para registrar lo encontrado de manera que otros puedan usarlo. Porque la ficha no es solo memoria personal, es una promesa de reproducibilidad. Es decirle a otro, esto existe, está aquí, tiene estas características, si vienes, lo verás. La bibliografía, en manos de Medina, empieza a dejar de ser un apéndice de la erudición para convertirse en una herramienta de construcción histórica. Y eso ocurre porque él entiende algo que parece obvio, pero no lo es, que el pasado impreso tiene una cronología propia, distinta de la cronología política. Un país puede declarar su independencia en una fecha, pero la circulación de ideas, de catecismos, de bandos, de manuales, de sermones, de periódicos, sigue ritmos diferentes. La imprenta marca pulsos. Y si se reconstruye que se imprimió, se reconstruye que se podía leer, que se podía discutir, que se podía imaginar. En el Chile republicano, la relación con la colonia es ambivalente. Se la critica, se la acusa de atraso, pero también se la estudia para entender el origen de instituciones y conflictos. Medina entra en ese terreno con una particularidad, no se contenta con repetir juicios generales. Prefiere el expediente. Prefiere el impreso. Prefiere el documento que muestra cómo funcionaba el poder en lo cotidiano. Y ahí, sin necesidad de proclamas, empieza a perfilarse uno de los ejes que más tarde lo harán célebre, la atención a los mecanismos de control cultural, a la censura, a los permisos de impresión, a los circuitos por donde la palabra se autorizaba o se prohibía. Pero todavía no es el Medina monumental de los repertorios gigantescos. Todavía está formándose, afinando el ojo. Y ese ojo se afina con horas. Con días. Con temporadas enteras de lectura que no es lectura de placer, sino lectura de verificación. Abrir un volumen y no ir directo al contenido, sino a la portada, título exacto, subtítulo, autor, lugar, impresor, año. Revisar si hay licencias, aprobaciones, tasas. Mirar si el papel corresponde a la época. Comparar con otra copia si existe. Anotar variantes. Y cuando no existe otra copia, cuando el ejemplar es único o casi único, sentir el peso de esa fragilidad, si se pierde, se pierde. Una pieza del rompecabezas. La vida intelectual de fines del XIX también está atravesada por redes epistolares. Cartas que tardan semanas, meses. Cartas que piden datos, que ofrecen intercambios, que anuncian hallazgos. Medina aprende a escribir esas cartas con precisión, no, tiene usted algo sobre tal tema, sino, busco tal impreso, con tal título. Atribuido a tal autor, citado en tal lugar, ¿existe en su colección? Esa precisión es parte del método. Porque en el mundo de los libros raros, la vaguedad es enemiga. La vaguedad produce fantasmas, ediciones que se mencionan pero nunca aparecen, títulos que cambian de nombre según quien los cite. Fechas que se repiten por inercia. Y hay otra escuela, menos visible, la del mercado. Libreros de viejo, subastas, catálogos comerciales. En América Latina, muchos impresos coloniales sobreviven no gracias a instituciones, sino gracias a trayectorias privadas, familias que guardaron papeles, conventos que vendieron bibliotecas, coleccionistas que rescataron lo que otros despreciaban. El investigador que quiera reconstruir la bibliografía colonial tiene que entender ese mundo. Tiene que saber leer un catálogo de librero como quien lee un mapa de minas, aquí puede haber una joya, aquí puede haber una falsificación. Aquí puede haber una descripción inflada. Y tiene que tener paciencia, porque el libro buscado puede aparecer una vez en 20 años. Medina, en su juventud, empieza a experimentar esa sensación particular, la de perseguir un rastro mínimo. Una referencia en un texto antiguo, se imprimió un edicto en tal año. ¿Dónde está? ¿Quién lo imprimió? ¿Se conserva? ¿Fue un pliego suelto que se pegó en una plaza y luego se perdió? ¿Fue un folleto que alguien guardó? ¿Fue un documento que se copió a mano porque no se permitió imprimirlo? Cada posibilidad abre un camino. Y cada camino exige trabajo material. El Chile de su tiempo también conoce el peso de los desastres naturales. Terremotos que derrumban edificios, incendios que devoran manzanas enteras. En un país así, la conservación documental es una carrera contra el azar.
Un archivo puede desaparecer en una noche. Una biblioteca puede quedar inutilizable por agua y barro. Esa conciencia de fragilidad no es abstracta. Se siente en el aire. Y para alguien como Medina, esa fragilidad se vuelve urgencia, lo que no se registra hoy, mañana puede no existir. Por eso la ficha vuelve, una y otra vez. La ficha como gesto repetido. Como hábito. Como disciplina. Como forma de domesticar el caos. En una tarjeta, real o mental, se condensa un objeto, título, autor, lugar, año, formato, notas. Parece poco. Pero cuando se acumulan cientos, miles, decenas de miles, esas fichas se convierten en una cartografía. Y esa cartografía permite ver patrones, donde se imprimía más, en qué décadas, qué temas dominaban, qué silencios se repiten. En los primeros pasos de Medina hay también un aprendizaje de humildad frente al documento. El documento no siempre confirma lo que uno quiere. A veces contradice. A veces complica. A veces obliga a admitir que no se sabe. Y en el mundo de la bibliografía colonial, el no se sabe es frecuente, porque hay ediciones sin fecha, porque hay impresos sin pie de imprenta, porque hay obras atribuidas a autores equivocados, porque hay títulos que circulan con variantes. El método consiste en no tapar esos huecos con imaginación, sino en marcarlos, describirlos, dejar constancia de la duda. La duda, bien registrada, es más útil que una certeza falsa. Medina empieza a entender que el pasado americano no solo está disperso, está también distorsionado por siglos de transmisión imperfecta. Un cronista cita un impreso y se equivoca en el año. Otro repite el error. Un catálogo antiguo describe un libro sin haberlo visto. Otro catálogo copia la descripción. Y de pronto, una edición fantasma se vuelve real por repetición. El trabajo del bibliógrafo es romper esa cadena. Volver al objeto. Verificar. Y cuando el objeto no aparece, decirlo con claridad, citado por, no visto. Esa honestidad técnica, que parece fría, es en realidad una ética. En el ambiente intelectual chileno, Medina no está solo. Hay instituciones, hay colegas, hay debates. Pero su camino se va diferenciando por la escala de su ambición documental. No le basta con escribir una historia narrativa apoyada en algunas fuentes. Quiere construir el suelo mismo sobre el que otros escribirán. Y eso implica una renuncia parcial al brillo del estilo, a la tentación de la frase definitiva. Implica aceptar que muchas páginas serán listas, descripciones, repertorios. Implica trabajar para un lector futuro que quizá no lo lea de corrido, sino que lo consulte. Que lo use como herramienta. Esa elección tiene un costo, el trabajo bibliográfico es interminable por naturaleza. Siempre puede aparecer un impreso desconocido. Siempre puede corregirse una atribución. Siempre puede hallarse una variante. Y, sin embargo, alguien tiene que poner un orden provisional, un estado de la cuestión. Medina empieza a hacerlo desde temprano, con una energía que sorprende. Publica, edita, compila. Se acostumbra a la rutina de producción intelectual sostenida, casi industrial, pero basada en una artesanía minuciosa. En esos años iniciales también se perfila una tensión que lo acompañará siempre, el deseo de no interpretar y la imposibilidad de no hacerlo. Porque elegir qué registrar primero, qué considerar relevante, qué incluir en un repertorio y qué dejar fuera, ya es una forma de interpretación. Describir un impreso con neutralidad aparente no elimina el hecho de que ese impreso, al ser descrito, entra en el canon de lo consultable. Y lo que no se describe queda en sombra. Medina, con su método, empieza a decidir, sin proclamarlo, qué pasado será visible. La formación del método no ocurre en un laboratorio limpio. Ocurre en salas de lectura con luz desigual, donde el sol entra por ventanas altas y cae sobre mesas gastadas. Ocurre con libros que crujen al abrirse, con hojas que se desprenden, con tinta que ha traspasado el papel. Ocurre con el olor a cuero viejo, a polvo, a humedad. Ocurre con la necesidad de lavarse las manos antes de tocar ciertos volúmenes, con la precaución de no forzar un lomo. Ocurre con la frustración de pedir un libro y recibir la respuesta, no se encuentra, está en restauración, se extravió hace años. Y ocurre también con pequeñas victorias. Encontrar un impreso que se creía perdido. Confirmar una fecha dudosa. Descubrir que dos títulos distintos son en realidad la misma obra con portada cambiada. Identificar a un impresor por su tipografía, por un adorno, por una viñeta repetida.
Esas victorias no salen en los periódicos. Pero para quien vive de reconstruir el pasado, son momentos de claridad. En el Chile republicano, la educación y la cultura letrada se expanden, y con ellas crece el interés por la historia nacional. Pero Medina mira más allá de la nación como marco estrecho. La colonia no fue nacional, fue imperial, fue regional, fue una red de ciudades conectadas por rutas comerciales, por órdenes religiosas, por burocracias. Los impresos coloniales circulaban de Lima a Santiago, de México a Guatemala, de Bogotá a Quito, de Sevilla a Veracruz. Entender esa circulación exige una mirada continental. Y esa mirada empieza a formarse en él incluso antes de que su trabajo alcance esa escala. Porque cada vez que un investigador chileno abre un impreso colonial, se encuentra con nombres y lugares que desbordan el mapa del país. Se encuentra con licencias otorgadas por autoridades que responden a estructuras mayores. Se encuentra con referencias a tribunales, a órdenes, a universidades, a imprentas que no están en Santiago. El documento empuja hacia afuera. Y Medina se deja empujar, pero con método, no como turista del archivo, sino como cartógrafo. En esos primeros años, su dedicación se vuelve sistemática. Ya no es curiosidad. Es oficio. Empieza a acumular notas, transcripciones, referencias cruzadas. Empieza a construir un archivo de trabajo que crece como crecen las ciudades, por capas. Una ficha remite a otra. Un título remite a un expediente. Un expediente remite a un nombre. Un nombre remite a una imprenta. Y de pronto, el pasado colonial deja de ser una nebulosa y se vuelve una red con nodos identificables. La clave está en el detalle material. En no confiar solo en lo que el texto dice, sino en cómo está hecho. En el tamaño del papel, en el tipo de letra, en la disposición de la portada, en la presencia de aprobaciones eclesiásticas o civiles. Porque en el mundo hispánico, imprimir no era un acto libre, era un acto regulado. Y esa regulación deja marcas. Marcas que, leídas con paciencia, cuentan una historia paralela, la historia de lo permitido y lo prohibido, de lo urgente y lo clandestino. De lo oficial y lo marginal. Medina, todavía joven, empieza a intuir que la historia de América no puede escribirse solo con grandes crónicas y documentos de gobierno. También se escribe con pliegos sueltos, con sermones impresos para una ocasión, con bandos pegados en una plaza, con catecismos en lenguas indígenas, con manuales de confesión, con relaciones de sucesos, con edictos. Ese material, por su propia naturaleza, es el más frágil. Se imprimía para usarse y desecharse. Y por eso, cuando sobrevive, es oro. Oro de papel. La República, mientras tanto, sigue su marcha. Cambian gobiernos, cambian debates, cambian prioridades. Pero el trabajo de Medina tiene otra temporalidad, la del archivo, que es lenta y obstinada. Y esa lentitud choca con la velocidad del deterioro. Cada año que pasa, un papel se vuelve más quebradizo. Cada década, una colección privada puede dispersarse. Cada generación, un heredero puede vender lo que no entiende. La urgencia no viene de un calendario político, sino de la materia misma. Así se forma el método, con una conciencia casi física de que el pasado se deshace. Con la decisión de fijarlo, aunque sea en forma de descripción. Con la repetición del gesto de verificar. Abrir. Mirar. Comparar. Anotar. Cerrar. Y volver a empezar. En ese Santiago de fines del XIX, Medina va dejando de ser solo un hombre que lee para convertirse en un hombre que registra. Y registrar, en su caso, no es un acto neutro. Es una manera de construir un suelo común para la investigación. Porque cuando un país, o un continente, no sabe exactamente qué se imprimió, dónde y cuándo, su historia queda a merced de relatos heredados, de citas repetidas, de mitos cómodos. La bibliografía, entonces, deja de ser un apéndice y se vuelve una forma de poder silencioso, el poder de decir esto existe y esto no está probado. Todavía falta para que su nombre se vuelva referencia obligada. Todavía falta para que su trabajo se expanda por archivos extranjeros y redes transatlánticas. Pero el núcleo ya está aquí, en estos años de formación, la convicción de que la historia americana no se recompone con discursos, sino con piezas. Y que cada pieza, antes de encajar en un relato, debe ser encontrada, descrita, fechada. Como si el pasado fuera un edificio derrumbado y él, en lugar de lamentarse, se arrodillara a recoger ladrillos, uno por uno, limpiándolos. Con paciencia,
anotando su forma, su peso, su procedencia. La ficha vuelve a aparecer sobre la mesa. Una tarjeta. Un rectángulo de papel. Un espacio pequeño para contener un mundo. Y en ese espacio pequeño, Medina empieza a encerrar, sin encerrarlo del todo, el ruido inmenso de la colonia, imprentas que nacen y mueren, textos que circulan con nombres falsos, permisos que se conceden con condiciones, libros que viajan en baúles, papeles que sobreviven por accidente. La historia, rota en miles de piezas, empieza a tener, al menos, un inventario de fragmentos. Y con un inventario, el caos ya no es absoluto. Es un caos con coordenadas. El salto de escala no ocurre con un discurso, ni con una revelación romántica frente a un manuscrito iluminado. Ocurre con algo más prosaico y, por eso mismo, más decisivo, un pasaporte, un nombramiento, un itinerario, una maleta que no se llena de ropa sino de cuadernos, lápices, papel secante, sobres, y esa ansiedad particular del investigador que sabe que, al otro lado del mar, lo espera una sala de lectura donde el tiempo se mide en fichas y en permisos. En la década de 1880, Chile ya no es solo el país que Medina recorre con la mirada desde Santiago. Chile está en guerra, está en expansión, está en disputa por el Pacífico. La Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, no es un telón de fondo abstracto, reorganiza prioridades, mueve funcionarios, abre y cierra puertas. Y Medina, que no es militar ni tribuno, entra en ese torbellino por la vía del Estado. Se vincula al servicio diplomático chileno y viaja a Europa. París. Y luego, sobre todo, Sevilla. España. El archivo como destino. París, en esos años, es una máquina de modernidad, bulevares, vitrinas, imprentas que trabajan como fábricas, bibliotecas con reglamentos, catálogos, horarios. La ciudad donde el papel parece infinito. Pero para un americanista, París es también un gran mercado de libros raros, un lugar donde circulan colecciones privadas, donde los libreros publican catálogos impresos con una precisión que ya es una forma de ciencia, formato, colación, estado del ejemplar, procedencia. Medina aprende a leer esos catálogos como quien aprende un idioma. No se trata solo de comprar, se trata de detectar. De reconocer, en una línea comercial, la sombra de un impreso colonial que en América quizá ya no existe. Y luego Sevilla. Sevilla no tiene el brillo de París, pero tiene algo más pesado, la memoria administrativa de un imperio. El Archivo General de Indias, creado en el siglo XVIII para reunir papeles dispersos de la administración colonial, es un edificio que impone una disciplina física. Salas amplias, muros gruesos, el aire con un frescor que parece hecho para conservar tinta. Legajos atados, paquetes de papeles que crujen como si se quejaran al moverse. Allí, la historia de América no está en un relato, está en miles de expedientes que se contradicen, se repiten, se corrigen, se tachan. Y Medina entra como quien entra a una cantera. No es un visitante. Es un trabajador del documento. Pide legajos. Espera. Recibe. Abre. Y en cada apertura, el mismo gesto, buscar nombres, fechas, lugares, pero también buscar lo que a otros les parece secundario. Licencias de impresión. Solicitudes para imprimir un catecismo. Pleitos por privilegios de imprenta. Informes de censores. Listas de libros embarcados. Inventarios de bibliotecas confiscadas. Porque si uno quiere reconstruir la circulación de ideas en Hispanoamérica, no basta con leer lo que se imprimió, hay que entender cómo se autorizó, cómo se controló, cómo se transportó, cómo se escondió. En Sevilla, la ficha bibliográfica se vuelve hermana del extracto archivístico. La tarjeta ya no atrapa solo un impreso, atrapa un expediente que menciona un impreso. Y esa diferencia es crucial. En América, muchas veces el impreso no sobrevivió, pero sobrevivió el rastro burocrático de su existencia, se concede licencia para imprimir, se manda recoger, se prohíbe circular. El papel administrativo, que en su momento fue rutina, se convierte en prueba de vida de un objeto perdido. Medina lo entiende y lo explota con una paciencia que roza lo inhumano. La red transatlántica empieza a tejerse así, no con grandes instituciones coordinadas, sino con cartas. Cartas que cruzan el océano con semanas de demora. Cartas a bibliotecarios, a archiveros, a eruditos locales, a libreros. Cartas donde Medina no pide información, pide precisión.
Títulos exactos. Fechas. Medidas. Si hay portada. Si hay colofón. Si hay licencias. Si el ejemplar está completo o le faltan hojas. Si tiene anotaciones manuscritas. Si el pie de imprenta parece verdadero o sospechoso. En el mundo colonial, el pie de imprenta puede ser máscara, en Madrid, para un impreso hecho en Lima, para algo salido de un taller menor, con licencia, como fórmula que oculta una negociación. Medina no se deja hipnotizar por la frase impresa. La somete a interrogatorio. Y en ese interrogatorio aparece el primer gran eje continental, la imprenta colonial. No como anécdota técnica, sino como infraestructura de poder. ¿Dónde se imprimía? ¿Quién podía imprimir? ¿Qué se imprimía primero? Catecismos, bandos, sermones, manuales jurídicos. ¿Cuándo aparece el periódico? ¿Cuándo se imprime en lenguas indígenas? ¿Qué talleres dominan una ciudad y por qué? La imprenta, en Hispanoamérica, no es solo cultura, es administración, evangelización, control. Es la forma material de la autoridad. Medina empieza a publicar repertorios y estudios que, en apariencia, son listas. Listas de impresos. Listas de talleres. Listas de títulos. Pero esas listas, cuando están bien hechas, son dinamita. Porque obligan a corregir cronologías aceptadas. Obligan a admitir que ciertas ideas circularon antes de lo que se creía, o que no circularon nunca por vía impresa, o que circularon de manera clandestina. Un repertorio de imprenta no es un adorno, es un mapa de lo decible. En España, además, Medina se enfrenta a un problema que en América se siente, pero en Europa se vuelve evidente, la distancia entre el documento y su interpretación. En una sala de archivo, uno puede pasar días enteros copiando, transcribiendo, anotando, y al final del día no, tiene una historia, tiene fragmentos. Y sin embargo, esos fragmentos, ordenados, se vuelven una máquina que produce historias futuras. Medina se acostumbra a esa temporalidad. Trabaja para un lector que todavía no existe. Para un investigador que, décadas después, abrirá su repertorio y encontrará una pista. Una referencia. Una coordenada. La vida del investigador transatlántico, además, está hecha de pequeñas negociaciones. Permisos. Recomendaciones. Credenciales. En el siglo XIX tardío, el acceso a ciertos fondos depende tanto de la institución como de la persona que custodia la llave. Un archivero puede ser un aliado o un muro. Un bibliotecario puede facilitar un ejemplar o esconderlo detrás de un no se encuentra. Medina aprende a moverse con cortesía y firmeza. A no humillar al custodio, a no parecer un saqueador, a no dar la impresión de que el libro es un trofeo. Porque el libro raro, en ese mundo, es también un objeto de prestigio. Y el prestigio genera celos. En paralelo, el mercado de libros raros se vuelve un campo de batalla silencioso. Catálogos de libreros en Madrid, en París, en Londres. Subastas donde aparecen bibliotecas enteras. Colecciones de conventos desamortizados. Papeles que salen al mercado porque una familia necesita dinero o porque un heredero no entiende lo que tiene. Medina no es un millonario, pero entiende que, si no se rescatan ciertos impresos, se irán a manos privadas inaccesibles o se dispersarán sin rastro. Compra cuando puede. Intercambia. Persigue. Y cada adquisición no es solo un objeto, es una ficha nueva, una prueba, una pieza que permite corregir otras piezas. Ahí empieza a formarse su biblioteca personal como una institución paralela. No una biblioteca para exhibir, sino una biblioteca de trabajo. Una biblioteca que crece con lógica de taller, lo que sirve para verificar, para comparar, para fechar. Ediciones distintas del mismo texto. Impresos con variantes mínimas. Folletos que parecen insignificantes pero contienen un dato único, un nombre de impresor, una dirección, una fórmula de licencia. En la mesa de Medina, el detalle es rey. Y el detalle, acumulado, se vuelve estructura. La imprenta colonial, sin embargo, no se entiende sin su sombra, la censura. Y aquí aparece el segundo gran eje que Medina convertirá en obra monumental, la Inquisición en América. No la Inquisición como mito de terror abstracto, sino como aparato documental. Tribunales. Edictos. Índices. Procesos. Confiscaciones. Inventarios de libros prohibidos. Correspondencia entre autoridades.
La Inquisición deja papeles. Montones de papeles. Y esos papeles, leídos con ojo bibliográfico, revelan algo que la historia narrativa a veces pierde, que libros circulaban de verdad. ¿Cuáles preocupaban al poder, cuáles se perseguían, cuáles se toleraban? Porque el control cultural no se ejerce solo prohibiendo. Se ejerce administrando. Registrando. Exigiendo licencias. Pidiendo aprobaciones. Y cada aprobación es un texto dentro del texto, un censor que resume, que juzga, que recomienda. Medina se interesa por esas capas. Por la maquinaria que rodea al impreso. Un libro colonial no es solo su contenido, es el expediente que lo acompaña, el permiso que lo legitima, el miedo que lo rodea. En sus investigaciones sobre la Inquisición, Medina encuentra un filón, los inventarios. Listas de libros incautados. Listas de bibliotecas particulares. Listas de lo que se encontró en una casa, en un convento, en un barco. Esas listas son, para un bibliógrafo, un espejo del mundo lector. No el mundo ideal de lo que se debía leer, sino lo que la gente tenía, escondía, prestaba, heredaba. Y de nuevo, la ficha aparece como gesto. Cada título anotado en un inventario inquisitorial se convierte en una entrada potencial. ¿Qué edición era? ¿De dónde venía? ¿Cómo llegó a América? ¿Se imprimió aquí o se importó? ¿Era un libro prohibido por doctrina o por política? La Inquisición, sin quererlo, se convierte en una fuente para reconstruir la circulación de impresos. Pero el trabajo no es limpio. Está lleno de trampas. Los escribanos cometen errores. Los títulos se abrevían. Los autores se confunden. Un libro de medicina puede ser cualquier cosa. Un Calderón puede ser una comedia suelta o un tomo completo. Medina tiene que aprender a traducir la vaguedad del inventario en hipótesis verificables. Y cuando no se puede, lo deja marcado. Esa marca, no identificado, probablemente, posible, es parte de su honestidad técnica. No es debilidad. Es método. Mientras Medina recorre archivos europeos, América sigue siendo un continente de archivos fragmentados. Y esa fragmentación se siente incluso desde Sevilla. Porque los papeles del imperio están en España, sí, pero no todos. Muchos quedaron en México, en Lima, en Bogotá, en Quito, en Santiago. Otros se perdieron. Otros están en manos privadas. El americanista, para reconstruir un circuito, tiene que cruzar fuentes de ambos lados del Atlántico. Medina empieza a hacerlo como si armara un mecanismo con piezas de dos cajas distintas. Un expediente en Sevilla menciona un impreso en Lima. Un catálogo en Lima menciona una edición que no aparece en Sevilla. Un librero en Madrid ofrece un folleto que en América se creía inexistente. Y la red se cierra, lentamente, con paciencia de relojero. En ese proceso, Medina consolida su autoridad no por proclamación, sino por acumulación verificable. Publica repertorios sobre la imprenta en distintos territorios hispanoamericanos. Trabajos que se vuelven referencia porque hacen algo que pocos hacen con esa constancia, describen el objeto. No solo dicen, se imprimió, dicen cómo. Formato. Paginación. Tipografía. Datos de portada. Colofón. Variantes. Ubicación del ejemplar consultado. Y cuando no lo consultó, lo dice. Esa transparencia, en un campo lleno de citas de segunda mano, es un golpe de realidad. La autoridad, sin embargo, trae consigo un peligro, el repertorio se vuelve ley. Si Medina no registra un impreso, el impreso parece no existir. Si Medina lo fecha de cierta manera, esa fecha se repite durante décadas. Y Medina lo sabe, aunque no lo proclame. Por eso su obsesión con la verificación no es capricho, es conciencia del efecto dominó. Un año mal puesto puede desplazar una genealogía intelectual. Un impresor mal atribuido puede inventar una tradición que nunca existió. Un pie de imprenta falso, aceptado como verdadero, puede reescribir rutas de circulación. En Europa, además, Medina se encuentra con el americanismo como campo internacional. No es solo Chile mirando su pasado, es Europa mirando a América como objeto de estudio, como extensión de su propia historia imperial. Hay eruditos españoles, franceses, alemanes, británicos, que coleccionan documentos americanos, que publican ediciones, que compiten por primicias. Medina entra en ese mundo con una mezcla de respeto y rivalidad.
Respeto por la infraestructura, bibliotecas con recursos, archivos organizados, imprentas capaces de producir ediciones críticas. Rivalidad porque, si el pasado americano se sigue ordenando desde fuera, América seguirá dependiendo de catálogos ajenos. Y ahí la bibliografía se vuelve política sin necesidad de consignas. Quien describe primero, manda. Quien fija el repertorio, condiciona el campo. Medina, desde su mesa, desde su ficha, está disputando soberanía intelectual. No con banderas, con colofones. No con discursos, con referencias cruzadas. Los viajes no son cómodos. El investigador del siglo XIX no viaja con fotocopias ni con cámaras digitales. Viaja con la mano. Copia a mano. Transcribe. Resume. A veces, cuando puede, encarga copias. Pero la copia es cara, lenta, y depende de escribientes. Un error de copia puede arruinar una cita. Medina desarrolla una caligrafía de trabajo, una forma de abreviar, de marcar dudas, de señalar folios. Sus cuadernos se convierten en extensión de su memoria. Y esa memoria, a su vez, se convierte en libros publicados. La publicación, en su caso, no es un acto final. Es parte del método. Publicar un repertorio es fijar un estado del conocimiento y, al mismo tiempo, invitar a la corrección. Porque en cuanto un repertorio circula, otros investigadores lo usan y le señalan lagunas, hallazgos nuevos, ejemplares desconocidos. Medina recibe esas noticias como combustible. La red epistolar se intensifica. Un colega en México le escribe sobre un impreso hallado en una biblioteca conventual. Un librero en Buenos Aires le ofrece un folleto. Un archivero en Lima le confirma una fecha. Y Medina, desde donde esté, incorpora, corrige, amplía. La escala continental se consolida cuando su mirada deja de ser Chile y su colonia, y se vuelve Hispanoamérica como sistema de imprentas y controles. La imprenta en México no es la imprenta en Santiago. La cronología es distinta. Los talleres son distintos. Las órdenes religiosas tienen pesos distintos. Los virreinatos tienen burocracias distintas. Pero hay patrones comunes, licencias, censuras, privilegios, circulación por rutas marítimas y terrestres, importación de tipos, dependencia de papel. Medina empieza a ver esos patrones porque tiene algo que pocos tienen, una masa de datos comparables. Fichas que hablan el mismo idioma descriptivo. Y en ese idioma, el colofón es una especie de confesión involuntaria. En la imprenta de, a costa de, con licencia, año de. A veces el colofón falta. A veces está mutilado. A veces se oculta. Pero cuando aparece, es una coordenada. Medina lo persigue como un detective persigue una firma. Porque el colofón no solo dice dónde y cuándo, dice quién tenía el taller, quién pagó, quién se atrevió a poner su nombre. En un mundo de control, poner el nombre es un acto. La Inquisición, por su parte, le ofrece otra clase de colofón, el colofón del miedo. Edictos de fe que enumeran libros prohibidos. Procesos donde se interroga a lectores. Confiscaciones donde se listan títulos. Allí, la cultura impresa aparece no como celebración, sino como amenaza. Y Medina, al editar y estudiar esos documentos, está mostrando algo incómodo, que la historia intelectual de América no es solo la historia de lo que se imprimió, sino de lo que se intentó impedir que se leyera. Que el mapa de la memoria tiene zonas tachadas. En ese punto, su figura se vuelve paradójica. El hombre que parece limitarse a enumerar libros está, en realidad, reconstruyendo el esqueleto de una época. Y ese esqueleto tiene articulaciones, imprenta y poder, lectura y control, circulación y censura. Medina puede decir que solo describe, que solo edita, que solo cataloga. Pero cada catálogo suyo desplaza el centro de gravedad del campo. Porque obliga a otros a escribir con más precisión, con más cuidado, con más respeto por el objeto material. Y mientras tanto, su casa, donde quiera que esté asentado en esos años de trabajo intenso, empieza a parecerse menos a un hogar y más a un taller de memoria. Libros apilados no por estética, sino por utilidad. Carpetas con recortes. Cuadernos con transcripciones. Correspondencia ordenada. Catálogos de libreros guardados como si fueran documentos oficiales. La biblioteca personal crece como crece una ciudad sin plano, por necesidad. Pero Medina, obsesivo del orden, intenta darle plano. Clasifica. Etiqueta. Registra procedencias.
Porque sabe que un libro sin procedencia es un libro mudo. Y un libro con procedencia habla, cuenta porque sobrevivió, porque viajó, porque terminó en sus manos. En el mundo de los impresos coloniales hay otra trampa, las ediciones fantasma. Títulos citados por un autor antiguo, repetidos por otro, que nadie ha visto. A veces existieron y se perdieron. A veces nunca existieron y fueron error. A veces existieron como manuscrito y alguien los convirtió en impreso por descuido. Medina se convierte en cazador de fantasmas. Y su método para cazarlos no es la imaginación, es la comparación. Si un título aparece en un inventario inquisitorial, quizá existió. Si aparece en una licencia de impresión, casi seguro existió. Si aparece solo en una cita tardía sin referencia, hay que sospechar. Esa sospecha, aplicada con disciplina, limpia el campo de ilusiones heredadas. La consolidación como bibliógrafo continental llega cuando sus repertorios empiezan a ser consultados fuera de Chile como herramienta indispensable. No porque sean perfectos, sino porque son los más completos, los más verificables, los más útiles. En bibliografía, la utilidad es una forma de poder. Un investigador en México, en Perú, en Argentina, abre un repertorio de Medina para comprobar una fecha, para identificar un impresor. Para saber si un título tuvo una edición previa. Y en ese gesto cotidiano, repetido en mesas de trabajo de todo el continente, Medina se vuelve infraestructura. Pero la infraestructura tiene un costo humano. Viajar, copiar, publicar, mantener correspondencia, comprar libros, negociar accesos. Todo eso exige energía. Y el tiempo, que en el archivo parece infinito, en la vida es finito. Medina lo siente en la urgencia de cerrar repertorios, de publicar antes de que se pierdan rastros, antes de que un ejemplar único desaparezca en una venta privada, antes de que un archivo cambie de manos, antes de que un legajo se deteriore. La prisa no se nota en el estilo, que sigue siendo metódico, pero se nota en la cantidad. En la producción sostenida. En la sensación de que cada ficha es un salvavidas lanzado a un objeto que se hunde. Y así, entre Sevilla y París, entre catálogos de libreros y legajos del Archivo de Indias, entre la imprenta colonial como sistema y la Inquisición como sombra documental, Medina termina de convertirse en lo que será durante décadas, un hombre que no solo busca libros, sino que los convierte en coordenadas. Un hombre que entiende que, en América, la memoria no se hereda intacta, se reconstruye. Y que esa reconstrucción empieza con un gesto pequeño, repetido hasta el agotamiento, mirar una portada, perseguir un colofón, escribir una ficha. Y no soltarla. La ficha, esa pequeña tarjeta que parece un gesto humilde, empieza a multiplicarse como se multiplican las células en un organismo que no sabe detenerse. Una ficha llama a otra. Un título remite a un privilegio. Un privilegio a un pleito. Un pleito a un inventario. Un inventario a una biblioteca confiscada. Y de pronto, la vida de José Toribio Medina ya no se mide en años ni en cargos, sino en montones de papel, cuadernos llenos de abreviaturas. Sobres con recortes, cartas con membretes extranjeros, catálogos de libreros doblados por las esquinas, y, sobre todo, esa sensación de que el mundo colonial, su imprenta, sus censuras, sus lectores, está ahí, al alcance de la mano, pero solo si uno acepta el precio. No mirar el pasado como un relato, sino como una suma interminable de pruebas. Porque el gran salto no termina cuando se vuelve de Europa. Ahí empieza lo más duro. Volver significa convertir el botín de notas en libros. Y convertir notas en libros, en el caso de Medina, no es redactar bonito, es ordenar un caos sin traicionarlo. Es sentarse frente a una mesa donde el aire huele a tinta vieja y a polvo de papel, y decidir, ficha por ficha, qué entra, qué queda afuera, que se puede afirmar y que debe quedar en suspenso. Es un trabajo que no tiene aplausos inmediatos. Tiene, en cambio, una recompensa más lenta y más peligrosa, la autoridad. En el cambio de siglo, la historia se está profesionalizando. Se crean bibliotecas nacionales, se consolidan archivos, aparecen revistas eruditas, se discute método, se pelea por fuentes. Y, sin embargo, en Hispanoamérica persiste una fragilidad material que lo contamina todo, fondos coloniales dispersos, papeles que se pudren en depósitos húmedos, colecciones conventuales que se venden por lotes, bibliotecas privadas que se desarman cuando muere el dueño, impresos sueltos que viajan como mercancía. En ese paisaje, el bibliógrafo no es un mero enumerador, es un rescatista.
Pero un rescatista que no carga cuerpos, carga datos. Y el dato, si está mal tomado, mata dos veces, primero al objeto, luego a la interpretación. Medina se instala en una rutina que parece monástica, aunque no tenga monasterio. Madruga. Lee. Compara. Corrige. Vuelve a leer. La luz de la mañana cae sobre portadas con letras gastadas, sobre papeles con manchas de humedad, sobre márgenes donde algún lector colonial dejó una nota mínima, un bojo, un falso, un visto, que para Medina vale como una confesión. El libro, para él, no es solo texto, es cuerpo. Tiene tamaño, tiene peso, tiene olor, tiene cicatrices. Y esas cicatrices, una hoja arrancada, un sello de convento, una firma de propietario, una encuadernación posterior, son parte de la historia tanto como el contenido. Ahí aparece el gran dilema que lo acompañará hasta el final, la promesa de la exhaustividad contra la vida humana finita. La bibliografía, cuando se toma en serio, no se acaba nunca. Siempre hay un ejemplar en otra ciudad. Siempre hay una variante tipográfica. Siempre hay un pie de imprenta sospechoso. Siempre hay una edición que alguien citó y nadie vio. Y Medina, que ha construido su prestigio sobre la verificación, no puede permitirse el lujo de la ligereza. Cada vez que escribe una fecha, sabe que esa fecha puede convertirse en dogma. Cada vez que atribuye un taller, sabe que está dibujando una geografía de la cultura. Cada vez que decide que un título es fantasma, sabe que está cerrando una puerta que quizá alguien, algún día, podría abrir con una prueba nueva. Pero el mundo no espera. Los impresos se pierden mientras él trabaja. Los archivos cambian de manos. Los catálogos se vuelven obsoletos. Y entonces la prisa se cuela, no como desorden, sino como volumen. Medina publica y publica. Repertorios. Catálogos. Ediciones documentales. Estudios sobre imprenta. Estudios sobre la Inquisición. Y en esa producción masiva hay algo que desconcierta a sus contemporáneos, ¿cómo puede un solo hombre sostener ese ritmo sin que se le rompa el método? La respuesta está en la ficha. La ficha es su unidad de trabajo, su ladrillo. No escribe un libro como quien escribe una novela, lo construye como quien levanta un muro, ladrillo sobre ladrillo, entrada sobre entrada, con una paciencia que parece mecánica y, sin embargo, está cargada de voluntad. La imprenta colonial, en sus manos, deja de ser una curiosidad de museo. Se vuelve un sistema. Un sistema con centros y periferias, con momentos de aceleración y de silencio, con talleres que nacen y mueren, con impresores que cambian de ciudad, con órdenes religiosas que dominan ciertos circuitos, con gobiernos que usan el papel como extensión del decreto. Y Medina, al describir ese sistema, obliga a mirar la colonia con otros ojos, no como una época inmóvil, sino como una red de circulación. Donde el papel viaja, se controla, se falsifica, se reimprime, se adapta. Y ahí está una de sus obsesiones más finas, el pie de imprenta. Esa línea que parece inocente, en Lima, en México, en Sevilla, puede ser una máscara. Puede ser estrategia. Puede ser mentira. En un mundo donde la censura existe y donde la reputación de un taller importa, el pie de imprenta puede proteger o condenar. Medina aprende a desconfiar de la frase impresa y a buscar confirmación en el entorno, licencias, aprobaciones, privilegios, tipos usados, ornamentos tipográficos, papel. La bibliografía se vuelve casi forense. No basta con leer, hay que mirar. Hay que medir. Hay que comparar letras como quien compara huellas. Esa mirada forense, aplicada a cientos y cientos de impresos, produce un efecto secundario, el bibliógrafo empieza a ver patrones que el historiador narrativo no ve. Por ejemplo, que se imprime primero cuando llega la imprenta a una ciudad. No son poemas. No son novelas. Son catecismos, bandos, manuales, sermones, formularios. Papel para gobernar. Papel para evangelizar. Papel para ordenar. Y cuando aparecen textos más libres, aparecen dentro de un marco de permisos y aprobaciones que los domestica. Medina no necesita escribir un ensayo moral para mostrarlo, le basta con poner, uno tras otro, los títulos, las fechas, las licencias. La lista, bien hecha, acusa. Pero si la imprenta es el músculo, la Inquisición es el sistema nervioso del control. Y Medina se mete ahí con una mezcla de frialdad y fascinación.
No le interesa el mito de la hoguera como espectáculo, le interesa el expediente. El papel que deja el miedo. Los edictos que enumeran lo prohibido. Los procesos donde un lector se defiende, se contradice, se delata. Las confiscaciones donde se listan libros con una torpeza que desespera, títulos abreviados, autores mal escritos, un libro de medicina. Otro de comedias, un tomo de filosofía. Para cualquiera, eso es basura. Para Medina, es oro sucio. Porque incluso la vaguedad, si se trabaja con paciencia, revela un mundo. El método aquí se vuelve un arte de traducción. ¿Traducir un Calderón en una hipótesis, comedias sueltas? ¿Un tomo? ¿Qué edición circulaba en ese lugar y en ese año? ¿Traducir libro de devoción en posibilidades, un manual jesuita? ¿Un catecismo local? ¿Una importación? Y cuando no se puede traducir, Medina no inventa. Marca la duda. La deja visible. Esa visibilidad de la duda es una de sus virtudes más raras en un tiempo donde muchos eruditos prefieren la afirmación rotunda. La duda, en su ficha, no es debilidad, es una señal para el futuro, una invitación a que alguien encuentre el ejemplar y cierre el círculo. Pero el círculo no siempre se cierra. Y ahí aparece el costo psicológico del oficio. Porque el bibliógrafo vive rodeado de ausencias. Sabe que hay libros que existieron y ya no existen. Sabe que hay ediciones mencionadas en licencias que nunca se han visto. Sabe que hay bibliotecas enteras que se deshicieron sin inventario. Y, sin embargo, trabaja como si cada ausencia pudiera convertirse en presencia con la prueba adecuada. Esa fe en la prueba es su motor. También su condena. Porque la prueba no siempre llega, y el tiempo, en cambio, sí llega siempre. En esos años, su biblioteca personal crece hasta volverse una institución paralela. No una biblioteca para el paseo, sino para el choque. Libros que se consultan como se consultan herramientas. Ediciones duplicadas porque una tiene una portada distinta, un colofón distinto, una errata que cambia una fecha. Folletos mínimos, hojas sueltas, bandos, relaciones de sucesos, sermones impresos para una ocasión específica y luego olvidados. Medina entiende algo que muchos coleccionistas no entienden, que lo pequeño, lo efímero, lo que nadie guarda, es lo que mejor retrata una época. El gran libro sobrevive por prestigio, el papel menor sobrevive por accidente. Y el accidente, cuando se repite, se vuelve historia. Esa biblioteca, además, no se arma sola. Requiere dinero. Requiere contactos. Requiere paciencia con el mercado. El mercado de libros raros, a fines del 19 y comienzos del 20, es un teatro de sombras, catálogos impresos con descripciones seductoras. Subastas donde se compite en silencio, libreros que exageran, intermediarios que ocultan procedencias, colecciones que aparecen de golpe porque una familia vende lo que no comprende. Medina compra cuando puede, negocia, intercambia, persigue. Y cada compra tiene un doble filo, rescata un objeto, sí, pero también lo saca de circulación pública si no hay una institución que lo absorba. Por eso su casa se vuelve, sin declararlo, un archivo. Un archivo privado que funciona como servicio público para quien tenga acceso a él. Y el acceso es otro campo de tensión. Medina necesita instituciones, bibliotecas nacionales, archivos, universidades, imprentas. Necesita permisos para consultar, necesita apoyo para publicar, necesita reconocimiento para que sus ediciones circulen. Pero también choca con la lentitud institucional, con presupuestos, con burocracias, con susceptibilidades. Un director de biblioteca puede ver en él a un aliado o a un competidor. Un académico puede admirarlo o resentirlo. Porque el bibliógrafo que produce repertorios monumentales no solo ayuda, también establece jerarquías. Decide que cuenta como primero, que cuenta como existente, que cuenta como dudoso. Y en un campo donde la primacía importa, eso genera fricción. Las críticas llegan por distintos flancos. Unos le reprochan sequedad, demasiada lista, poca interpretación. Otros le reprochan lo contrario, que su selección ya es interpretación, que su manera de ordenar impone una lectura del pasado. Otros, más técnicos, le señalan errores inevitables, una fecha mal leída, una atribución discutible, un ejemplar que resultó ser reimpresión posterior. Medina responde como responde un hombre de fichas, corrigiendo en la siguiente edición, anotando, ajustando, incorporando. No se derrumba por el error, lo integra. Pero cada corrección es también una herida.
Porque el error, en su mundo, no es un detalle, es una grieta en el edificio. Y el edificio crece tanto que empieza a pesarle encima. Hay un momento, casi imperceptible desde fuera, en que la obra deja de ser una serie de libros y se convierte en una obra total. Un repertorio lleva a otro. Una edición documental exige otra edición documental para completarse. Un catálogo de imprenta en un territorio obliga a mirar el territorio vecino, porque los impresos cruzan fronteras coloniales como si las fronteras fueran líneas de lápiz. La Inquisición en un virreinato se conecta con la Inquisición en otro, porque los edictos se copian, los índices circulan, los miedos se contagian. Medina queda atrapado en su propia coherencia, si el método es comparativo y continental, no puede detenerse sin sentir que deja el mapa incompleto. Y, sin embargo, el cuerpo se impone. La vista se cansa. La mano se resiente. La energía no es infinita. La urgencia cambia de tono, ya no es solo la urgencia de rescatar un impreso antes de que desaparezca, sino la urgencia de cerrar proyectos antes de que el propio investigador desaparezca. Esa presión no lo vuelve melodramático, lo vuelve más metódico, más concentrado, casi más austero. Se nota en la manera en que sus publicaciones buscan fijar estados definitivos, repertorios que aspiran a ser lo más completo posible. Ediciones que intentan dejar el documento accesible para quien venga después. Y ahí aparece otra tensión, la relación entre el documento y el lector futuro. Medina trabaja para un lector que no conoce. Un lector que quizá no comparta sus prioridades. Un lector que quizá lo critique. Pero ese lector dependerá de sus fichas. Dependerá de sus descripciones. Dependerá de sus ubicaciones de ejemplares, de sus referencias a archivos, de sus transcripciones. En ese sentido, Medina no solo produce libros, produce caminos. Y un camino, una vez trazado, condiciona el paisaje. Si todos caminan por ahí, otras rutas se olvidan. Si su repertorio se vuelve la puerta de entrada, lo que no está en su repertorio queda en penumbra. Esa es la parte más inquietante del poder bibliográfico, no necesita imponerse por la fuerza. Se impone por uso. Un investigador abre un repertorio para ahorrar tiempo. Un bibliotecario cataloga un fondo siguiendo una referencia de Medina. Un historiador cita una fecha porque, lo dice Medina. Y así, sin que nadie lo declare, la ficha se convierte en ley. Medina, que vive de la verificación, se convierte en fuente primaria para generaciones que no verán los ejemplares que él vio. Y eso lo obliga a una disciplina casi moral, decir cuándo vio, dónde vio, qué vio, y cuándo no vio. En su taller, la verificación es un ritual. Abrir un libro por la portada. Confirmar el título exacto, no el título recordado. Revisar el colofón. Contar hojas. Detectar faltantes. Comparar con otra edición. Anotar procedencia si existe, un ex libris, un sello, una nota manuscrita. Y luego, convertir todo eso en una entrada que parezca simple, pero que contenga lo esencial para que otro pueda reconocer el objeto sin tenerlo delante. Es un arte de condensación. Un arte que exige renunciar a la tentación literaria. La frase bonita no sirve si no permite identificar el impreso. Y, sin embargo, en esa renuncia hay una forma de relato. Porque cuando uno pone en fila cientos de entradas, aparece una historia que no necesita adjetivos. Aparece el ritmo de una ciudad que imprime más en ciertos años y menos en otros. Aparece el impacto de una reforma, de una guerra, de una epidemia, de un cambio de autoridad. Aparece la mano de un impresor que repite ornamentos, que reutiliza tipos, que deja su firma en detalles mínimos. Aparece, incluso, la geografía del papel, que llega por mar, que se imprime localmente, que se reimprime porque el original no alcanza. Medina, sin escribir gran relato, lo construye por acumulación. La Inquisición, en ese gran edificio, cumple un papel doble. Por un lado, es el aparato que intenta cerrar la circulación. Por otro, es el aparato que la documenta. Cada prohibición deja un rastro. Cada confiscación deja una lista. Cada proceso deja nombres, títulos, lugares. Medina explota esa paradoja con una frialdad que puede parecer insensible, pero que en realidad es respeto por el documento, no dramatiza. El sufrimiento para hacerlo vendible, lo deja hablar en su propia lengua burocrática. Y esa lengua, precisamente por su sequedad, resulta escalofriante. Porque muestra cómo el control cultural se ejerce con formularios, con firmas, con sellos, con inventarios.
En el campo americanista, esa manera de trabajar produce un cambio de estándar. Ya no basta con repetir lo que dijo un cronista. Ya no basta con citar un libro sin haberlo visto. Ya no basta con afirmar que se imprimió tal cosa, sin describirla. Medina obliga a elevar el nivel, aunque no lo predique. Y eso genera admiración, sí, pero también resistencia. Porque elevar el nivel significa exigir más tiempo, más acceso, más paciencia. Y no todos pueden, o quieren, pagar ese precio. A medida que su nombre se vuelve referencia obligada, también se vuelve blanco fácil. Si un investigador encuentra un impreso no registrado, lo anuncia como corrección a Medina. Si una fecha cambia, se celebra como error de Medina. Es el destino de quien construye infraestructura, cuando funciona, nadie lo nota, cuando falla, todos lo ven. Medina lo soporta como soporta todo, con trabajo. Con más fichas. Con más correcciones. Con más ediciones. Y mientras tanto, el mundo alrededor cambia. Las bibliotecas se modernizan, sí, pero también se burocratizan. Los archivos se reorganizan, pero también se cierran por reglamentos. La circulación internacional de libros se acelera, pero también se encarece. La política latinoamericana entra en nuevas tensiones, y la cultura se reacomoda. En ese movimiento, la obra de Medina adquiere un valor inesperado, se vuelve un ancla. Un punto fijo. Algo a lo que se vuelve cuando todo lo demás se mueve. En sus últimos años de plena producción, la imagen se repite, un hombre inclinado sobre una mesa, rodeado de papel, con la luz cayendo. Sobre una portada antigua, buscando una línea final, un colofón que confirme lo que sospecha, una fecha que cierre una discusión. Una variante que explique una contradicción. A veces lo encuentra. A veces no. Pero incluso cuando no lo encuentra, deja la huella de la búsqueda. Y esa huella, la nota, la duda, la referencia cruzada, es parte de su legado tanto como los aciertos. Porque la obra total de Medina no es solo una suma de títulos publicados. Es una manera de mirar. Una manera de tratar el pasado como algo que se toca con guantes de precisión. Una manera de entender que la memoria histórica, en América Latina, no está guardada en un solo cofre, está rota en miles de piezas. Y cada pieza tiene que ser identificada, descrita, fechada, ubicada, antes de que el tiempo la vuelva polvo. Y en ese gesto repetido, abrir, verificar, anotar, hay algo más que erudición. Hay una forma de poder silencioso. El poder de quien decide, con una ficha, que existe para la historia y que queda, todavía, esperando ser encontrado. Cuando Medina muere, en diciembre de 1930, no se apaga solo una vida larga y obstinada, queda encendida una lámpara que otros no pueden apagar aunque quieran. Porque lo que deja no es una obra, en el sentido cómodo de la palabra, un conjunto de libros alineados en un estante con lomo uniforme. Sino una infraestructura, miles y miles de entradas, referencias, transcripciones, cotejos, localizaciones, advertencias. Un sistema nervioso de papel. Y ese sistema empieza a actuar con una autonomía extraña, casi inquietante, ya no necesita a su autor para seguir mandando impulsos. En el mundo de los historiadores, la muerte suele cerrar una biografía. En el mundo de los bibliógrafos, la muerte abre un problema logístico. ¿Qué se hace con una biblioteca que no es una biblioteca, sino un laboratorio? ¿Qué se hace con un archivo personal que, en la práctica, ha funcionado como una oficina de rescate continental? ¿Cómo se conserva un orden que no está solo en los anaqueles, sino en la cabeza del hombre que lo inventó, en sus abreviaturas, en sus marcas, en sus hábitos de verificación? La casa de Medina, su espacio de trabajo, su refugio, su máquina, no era un salón de lectura con silencio ceremonial. Era un lugar donde el papel se tocaba, se olía, se medía. Donde un folleto de 4 hojas podía valer más que un volumen encuadernado en piel, porque el folleto era la chispa de un año, el eco de un decreto, la sombra de una polémica. Donde una portada con un adorno tipográfico repetido podía delatar un taller entero. Donde el colofón era una confesión, y la ausencia de colofón, una sospecha. Ese universo, al quedar sin su dueño, se vuelve vulnerable. Vulnerable a lo más banal, al polvo, a la humedad, a la polilla, a la desidia. Vulnerable a lo más humano, a la herencia, a la venta, a la dispersión. Porque una colección así no se entiende a simple vista. Para un ojo no entrenado, son papeles viejos. Para un mercado hambriento, son piezas sueltas con precio.
para una institución, son un tesoro y una carga. Un tesoro por el contenido. Una carga por el volumen, por la necesidad de catalogar, por el costo de conservar, por la responsabilidad de no romper el orden interno. Y ahí aparece una ironía que Medina habría reconocido con una mueca seca: el hombre que pasó la vida persiguiendo la dispersión de los fondos coloniales deja, al morir, un fondo que corre el riesgo de dispersarse. La historia, esa que él trató como un rompecabezas, amenaza con convertir su propio legado en otro rompecabezas. Pero incluso si los libros se mueven, incluso si los papeles cambian de caja, incluso si el orden original se altera, hay algo que ya no se puede desarmar: la autoridad de sus repertorios. Porque para 1930, Medina no es solo un nombre respetado, es un punto de partida obligatorio. En bibliotecas y archivos, en universidades y academias, en estudios sobre imprenta colonial y sobre censura, su apellido funciona como una coordenada. Según Medina, véase Medina, no registrado por Medina, la frase se repite con la naturalidad con que se repite una dirección. En una ciudad, nadie piensa en quien trazó la calle, pero todos caminan por ella. Y eso tiene consecuencias profundas, casi físicas, en la manera en que se construye el conocimiento. Un repertorio no es un espejo neutral. Es un mapa. Y un mapa decide que se ve primero, que queda al margen, que aparece como centro y que como periferia. Medina, con su obsesión por el impreso colonial, por el taller, por la fecha, por la licencia, por el privilegio, por la materialidad del texto, empuja a generaciones enteras a mirar el pasado desde el papel. No desde la anécdota. No desde el héroe. Desde el objeto impreso como prueba de circulación, de control, de lectura, de poder. En ese sentido, su legado no es solo bibliográfico, es epistemológico. Cambia la pregunta antes de que la pregunta se formule. Porque si uno tiene a mano un catálogo que enumera lo que se imprimió en Lima, en México, en Bogotá, en Santiago, en Quito, en La Habana, con fechas, formatos, impresores, variantes, entonces la imaginación histórica se disciplina. Ya no se puede decir, seguramente se imprimía mucho, sin mirar la curva de títulos. Ya no se puede afirmar, no había circulación, sin seguir la pista de reimpresiones, de edictos, de textos devocionales que aparecen en lugares distintos con pequeñas mutaciones. Ya no se puede hablar de censura como un fantasma abstracto sin tocar el expediente, sin leer el edicto, sin ver la lista de libros prohibidos, sin notar la torpeza de un escribano que abrevia un título y, sin querer, deja una puerta entreabierta para el detective del futuro. Pero el poder de un mapa trae su propia sombra. Porque el mapa también puede convertirse en frontera. Lo que está en el repertorio existe con facilidad. Lo que no está, cuesta el doble. Y, con el tiempo, el costo se vuelve pereza académica: si no aparece en Medina, entonces no existe, o no importa, o es marginal. Así, la ficha, ese gesto de rescate, puede transformarse en un filtro. No por mala intención, sino por efecto acumulativo. La lista, cuando se vuelve canónica, gobierna. Y Medina, que tanto insistió en la verificación, queda atrapado en una paradoja póstuma: su método, diseñado para combatir el error, produce un nuevo tipo de error, más sutil. No el error de fecha o de atribución, que se corrige con un hallazgo. El error de dependencia. El error de creer que el repertorio agota el mundo. Los investigadores que vienen después lo saben, y por eso lo aman y lo discuten al mismo tiempo. Lo aman porque sin él el campo sería un pantano, cada uno inventando su propio punto de partida, repitiendo citas de segunda mano, creyendo en ediciones fantasma. Lo discuten porque su presencia es demasiado grande. Porque su sombra cae sobre cualquier intento de narrar la colonia sin pasar por el papel. Porque su selección, inevitable, humana, deja zonas menos iluminadas: lo oral, lo manuscrito no impreso, lo popular que no llegó a taller, lo que circuló en copias privadas, lo que no dejó colofón ni licencia. Y aún así, incluso esas críticas se formulan con herramientas que él ayudó a afilar. Porque para discutir a Medina hay que hacer lo que él hacía: ir al ejemplar, mirar la portada, contar hojas, comparar tipos, rastrear procedencias, desconfiar del pie de imprenta, seguir la ruta del documento. La discusión no lo destruye, lo confirma. Lo vuelve estándar. En las décadas posteriores, el americanismo se profesionaliza todavía más. Se multiplican las bibliotecas universitarias, se consolidan catálogos nacionales, aparecen nuevas técnicas de reproducción, se abren
Y se cierran, archivos según los vientos políticos. Cambian las modas historiográficas, un tiempo se privilegia la historia institucional, otro la social, otro la cultural, otro la de las mentalidades, otro la microhistoria. Y Medina, que parecía un hombre de listas, sobrevive a todas esas modas porque su trabajo no compite con ellas, las alimenta. Un historiador social necesita saber qué se imprimía para entender qué se predicaba. Un historiador cultural necesita rastrear qué libros entraban y cuáles se prohibían. Un microhistoriador necesita un expediente inquisitorial editado con rigor para reconstruir una vida mínima. Y ahí está Medina, como un proveedor silencioso. Su obra sobre la Inquisición, en particular, adquiere una vida propia. Porque la Inquisición, en América, no es solo un tribunal, es un archivo de miedos y lecturas. Es el lugar donde el Estado y la Iglesia, con su burocracia, dejan rastros involuntarios de lo que la gente decía, leía, sospechaba, ocultaba. Medina, al editar documentos inquisitoriales, no solo entrega material, entrega una textura. La textura del lenguaje administrativo, de la fórmula repetida, del dijo que, del se le halló, del se mandó. Y esa textura, por seca que sea, tiene un efecto literario involuntario, hace visible el mecanismo del control sin necesidad de adjetivos. Pero también ahí se abre un debate que no se cierra, ¿qué significa editar? Porque editar no es copiar. Editar es elegir qué documento entra, que se resume, que se transcribe completo, que se anota, que se deja sin nota. Editar es decidir el marco. Y el marco, aunque sea sobrio, orienta la mirada. Medina, que a veces parece querer desaparecer detrás del documento, no puede desaparecer del todo. Está en la selección. Está en el orden. Está en la manera de titular un expediente. Está en la insistencia por ciertos temas, el libro, la censura, la imprenta, la circulación de ideas. Está, incluso, en su preferencia por lo verificable, por lo que deja huella material. Esa preferencia tiene una virtud enorme, disciplina el campo. Pero también tiene un límite, el pasado no siempre deja huella material en el lugar donde uno quiere verla. Y América colonial, con su geografía inmensa, con sus pérdidas, con sus incendios, con sus guerras, con sus ventas de conventos, con sus traslados de archivos, con sus papeles comidos por humedad, es un territorio donde la ausencia es parte del paisaje. Medina lo sabía mejor que nadie. Lo sabía y, sin embargo, construyó como si la ausencia pudiera ser vencida por acumulación. Por eso su figura, con el tiempo, se vuelve casi un símbolo de una época, la época del erudito que cree que el mundo puede ordenarse. Si uno trabaja lo suficiente. Un siglo XIX tardío y un siglo XX temprano donde la fe en el archivo es una fe en el progreso. Donde el catálogo es una promesa de control. Donde la nación, Chile, y por extensión América Latina, busca afirmarse también por su memoria escrita, por su capacidad de decir. Esto se imprimió aquí, esto se leyó aquí, esto se prohibió aquí, esto circuló aquí. Y Medina, chileno hasta la médula en su disciplina, se vuelve americanista por necesidad del objeto. Porque el impreso colonial no respeta fronteras republicanas. Porque un sermón impreso en Lima puede aparecer en Santiago. Porque un edicto de México puede copiarse en Guatemala. Porque un índice de libros prohibidos viaja como viajan las órdenes, por rutas que conectan puertos, conventos, oficinas, casas de comerciantes. El papel, en la colonia, es una red. Y Medina, al seguir esa red, termina dibujando una América que no coincide con los mapas políticos de su tiempo. Ahí está otra razón de su permanencia, su obra no es solo chilena, aunque nazca en Santiago y se alimente de instituciones chilenas. Es transatlántica. Es continental. Está hecha con cartas, con catálogos de libreros europeos, con permisos de archivos, con copias, con transcripciones, con visitas a bibliotecas. Está hecha con una paciencia de correspondencia, esperar meses por una respuesta, por una confirmación, por una fotografía, por una copia manuscrita. Está hecha con el tipo de confianza que se construye entre eruditos y libreros, le envío esto, le ruego me confirme, le adjunto la descripción, le devuelvo el ejemplar. Un mundo lento. Un mundo donde el tiempo de la investigación se mide en barcos y en trenes, no en clics. Y cuando el siglo avanza y aparecen nuevas tecnologías, microfilm, fotocopia, luego digitalización, el método de Medina se vuelve. De pronto, más fácil de imitar en la superficie y más difícil de sostener en el fondo. Porque copiar un documento se vuelve sencillo.
Pero verificarlo, contextualizarlo, describir el ejemplar, distinguir una edición de una reimpresión, detectar un pie de imprenta falso, eso sigue exigiendo ojo. Exige experiencia. Exige esa mezcla rara de humildad y terquedad, humildad para aceptar que uno no sabe hasta ver, terquedad para no conformarse con la cita ajena. Por eso, cuando se reevalúa su figura, la reevaluación no es un juicio moral simple. No es héroe o villano. Es una discusión sobre el tipo de poder que ejerce el orden. Medina no quemó libros, los persiguió. No censuró, describió la censura. No gobernó, catalogó. Y, sin embargo, su catálogo gobierna. Gobierna porque define el terreno de juego. Porque fija un canon de fuentes. Porque convierte ciertos impresos en primeros, raros, fundacionales. Porque, al nombrar y fechar, otorga existencia académica. Y ese gobierno se nota en detalles pequeños, casi domésticos, de la vida intelectual. En una tesis que empieza con una lista de fuentes impresas, y la lista está calcada de Medina. En un catálogo de biblioteca que adopta sus descripciones como si fueran definitivas. En un artículo que discute la llegada de la imprenta a una ciudad y la cronología se apoya en sus repertorios. En una nota al pie donde su apellido aparece como garantía, como sello, como si fuera un colofón moderno, visto y aprobado. Pero también se nota en la manera en que los hallazgos nuevos se anuncian. Porque el hallazgo, para ser hallazgo, necesita un fondo. Y el fondo, muchas veces, es Medina. No consignado por Medina. Variante no registrada por Medina. Ejemplar desconocido para Medina. La frase tiene un sabor de duelo y de triunfo. Duelo, porque revela que incluso él no pudo verlo todo. Triunfo, porque demuestra que el campo sigue vivo, que el pasado todavía guarda piezas. Y esas piezas aparecen, a veces, en lugares que él habría disfrutado, en encuadernaciones facticias donde un folleto quedó pegado. Entre otros, en archivos parroquiales olvidados, en bibliotecas privadas que se abren tras una muerte, en depósitos donde un legajo mal rotulado contiene una licencia de impresión, en mercados de viejo donde un papel suelto, sin portada, resulta ser un bando temprano. Aparecen también en el extranjero, porque la diáspora del papel colonial es real, colecciones europeas y norteamericanas que compraron, que recibieron, que heredaron. Y cada aparición nueva confirma la intuición central de Medina, la historia americana está rota en miles de piezas, y el trabajo consiste en reconocerlas. Sin embargo, el reconocimiento de su grandeza no borra sus sesgos. Y los sesgos, en un bibliógrafo, no son opiniones políticas explícitas, son prioridades. Medina privilegia el impreso, y eso deja en segundo plano otras formas de cultura escrita. Privilegia lo que puede describirse con precisión material, y eso favorece ciertos géneros y ciertos circuitos. Privilegia el documento oficial y el expediente, y eso puede reforzar la mirada desde arriba, desde la institución, incluso cuando el expediente contiene voces subalternas. Privilegia, por formación y por época, un ideal de orden que a veces no coincide con la experiencia caótica de la vida colonial. Y aún así, incluso esos límites son productivos, porque obligan a los que vienen después a completar el cuadro. A buscar lo que no está. A mirar donde el repertorio no mira. A preguntarse por qué ciertas cosas quedaron fuera. A entender que la bibliografía no es un cementerio de títulos, sino una política de la memoria. La política de la memoria se vuelve especialmente visible cuando se discute el destino de su biblioteca y su archivo. Porque una colección privada de esa magnitud no es solo un conjunto de objetos, es un capital simbólico. Quien la custodia, custodia una parte del pasado. Quien la organiza, decide cómo se accede. Quien la cataloga, reescribe el orden. Y el orden, otra vez, es poder. En el mejor de los casos, una institución pública absorbe ese legado, lo conserva, lo abre, lo integra a catálogos modernos, lo protege. De la humedad y del olvido. En el peor, se dispersa, se vende por lotes, se pierde la procedencia, se rompen las series, se separan los papeles de los libros. Se deshace el tejido de referencias cruzadas que Medina construyó con décadas de paciencia. Y aunque los objetos sobrevivan, el método se debilita, porque el método no está solo en el objeto, sino en la relación entre objetos. Esa relación es, en el fondo, la gran herencia de Medina, la idea de que un impreso colonial no se entiende aislado. Que un catecismo se entiende junto a la licencia que lo autoriza, junto al taller que lo imprime, junto al obispo que lo aprueba.
junto al puerto por donde llega el papel, junto al inventario donde aparece confiscado, junto a la nota manuscrita de un lector que lo subraya. La ficha bibliográfica, esa unidad mínima, es un intento de atrapar esa red en un rectángulo de papel. Un intento imposible. Y, sin embargo, eficaz. Porque la ficha no captura el pasado entero. Captura lo suficiente para que el pasado no se evapore. Captura un título exacto, una fecha, un lugar, un impresor, un formato, una referencia. Captura una pista. Y una pista, en manos de otro, se convierte en camino. Por eso, cuando se habla de Medina como el mayor bibliógrafo de América Latina, la frase no es solo un elogio cuantitativo, no es solo publicó mucho. Es otra cosa. Es reconocer que su trabajo cambió la escala de lo posible. Que antes de él, la imprenta colonial era un conjunto de curiosidades dispersas, después de él, es un campo con cronologías, con repertorios, con problemas definidos. Que antes de él, la Inquisición podía ser un mito o una caricatura, después de él, es un archivo con documentos editados, con listas. Con nombres, con procedimientos. Que antes de él, el investigador podía permitirse la vaguedad, después de él, la vaguedad se vuelve vergüenza. Y, sin embargo, la grandeza de Medina no está en haber cerrado el pasado, sino en haberlo abierto de una manera irreversible. Porque cada repertorio suyo, por más monumental que sea, tiene en el margen una invitación silenciosa: verifique. Compare. Busque el ejemplar. No repita. Es una ética disfrazada de técnica. En el fondo, su vida entera puede resumirse en un gesto que se repite hasta el cansancio: inclinarse sobre una portada, seguir con el dedo una línea gastada, llegar al colofón, detenerse, confirmar una fecha, anotar. Un gesto mínimo. Un gesto casi invisible. Pero de esos gestos mínimos, repetidos miles de veces, se construye algo que parece desproporcionado: la manera en que un continente se mira a sí mismo en el espejo de su papel. Y ahí queda la sensación más extraña, la más difícil de sacudirse, que el pasado de América Latina, tal como se estudia en buena parte, no solo está en los archivos y en las bibliotecas, sino también en la forma en que un hombre, en Santiago, con paciencia de artesano y ambición de cartógrafo, decidió ponerle nombre a cada fragmento antes de que el fragmento se perdiera. Porque quien enumera, ordena. Quien ordena, jerarquiza. Y quien jerarquiza, sin levantar la voz, sin firmar decretos, sin mandar ejércitos, termina moldeando lo que los demás creen que fue real. La ficha, otra vez. La ficha como red. La ficha como ancla. La ficha como ley no escrita.